Buenas tardes, niños y jóvenes. En esta tarde estamos aquí en la Escuela de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Silvia Cuello. Vamos a hacer un pequeño recorderis sobre lo que es el teatro, lo que ha sido el teatro en el municipio. Y para ello estamos aquí para que allá en casa ustedes lleven esta clase y sigamos todo lo que es referente al teatro. Empezamos con la historia de lo que es el teatro. El término, el teatro viene del griego teatrón. ¿Qué significa el teatrón? El teatrón es un espacio o sitio de contemplación. Sitio, espacio o sitio de contemplación. El teatro hace parte de las artes escénicas. Digamos que es las artes escénicas. Se preguntarán en qué consiste las artes escénicas. Las artes escénicas es el espacio en que el actor o los actores hacen una representación de una historia ante una audiencia, ante un público. Eso es lo que es en sí la arte escénica. Además de esta arte escénica, ella combina con diferentes elementos, como es el discurso, la música, el sonido, diferentes elementos que están dentro de ellos, los sonidos y la escenografía. Sigamos con qué contempla una obra teatral. Dentro de una obra teatral, ¿qué contempla? Lo que es la actuación, el texto, el director y el vestuario. ¿Qué es la actuación? La actuación en sí es lo que el actor va a realizar, lo que va a caracterizar, el personaje que va a ser dentro de la obra teatral. ¿Qué es el texto? El texto es lo que nosotros decimos que guión o libreto o escrito que le entregamos al actor para escenificar el personaje que está en la representación teatral. ¿Qué viene siendo el director en la obra teatral? El director es el que lleva todo lo referente a la obra, la escenografía, los diferentes actores, los diferentes elementos que van a estar dentro del espacio escénico y todo lo referente a la obra teatral. Vamos a lo del vestuario. Ya el vestuario viene siendo los atuendos que lleva cada actor, cada representante dentro de la obra teatral. Seguimos, ¿qué contempla una obra teatral? Además de eso, del vestuario, dentro de la dirección y eso, en el vestuario está lo que es el maquillaje y lo que es la escenografía. ¿Qué es el maquillaje? El maquillaje es lo que caracteriza el personaje que va a realizar la historia en la obra teatral. Y la parte escénica es el espacio donde se va a llevar la representación teatral. Ya viendo todos estos espacios de lo que es el maquillaje, la escenografía, decimos que el teatro es una manifestación artístico universal donde lleva a culturas y experiencias del pensamiento mágico y religioso, que esto conlleva a crear lo que son las parodias, lo que son las sátiras, lo que son las fábulas, lo que son los dramas. Por ejemplo, lo que es, digamos, una parodia. Muchos ya han visto lo que es la parodia, la matanza del tigre. Muchos han tenido la oportunidad de verlo en las diferentes manifestaciones culturales que se han llevado en el municipio, la parodia sobre la matanza del tigre. Esa es una representación teatral que hacemos dentro de estos elementos que estamos viendo en esta tarde. Después de ver todos estos elementos que contemplan una obra teatral, seguimos con las técnicas teatrales. Dentro de las técnicas teatrales tenemos lo que es el diálogo, la conversación o comunicación y el monólogo. Veamos qué es lo que es el diálogo. El diálogo en sí es un intercambio de conversación entre los personajes. Esto lo llevamos en la obra teatral, cuando los personajes empiezan con un diálogo, una conversación entre sí del papel que van a realizar, del papel que están caracterizando en la obra. Ahí eso es lo que representa el diálogo, lo que hacen los actores en escena. Además de esto, el diálogo es la base de las relaciones sociales. ¿Qué es? Digamos que es, entonces sería dialogar. ¿En qué reflexionamos lo que es la palabra dialogar? Es intercambiar expresiones, opiniones nuestras con una o varias personas. Y esto conlleva, es donde nace lo que es de hacer las experiencias o conocer opiniones con el resto de los demás intérpretes que están dentro de la obra teatral. Vamos a seguir con lo que es la conversación o comunicación. Esta se desarrolla a través del diálogo.
se caracteriza porque es la forma que los personajes de la obra se pueden comunicar unos a los otros por medio de lo que tienen que realizar en la historia que están a punto de realizar en la obra teatral. Esto es lo que existe, la comunicación y eso. Ahí en esta comunicación oral está la espontánea y la planificada. ¿Cuál es la espontánea? La espontánea es la que nace de sí mismo, la que es autónoma, la que nosotros podemos realizar de nuestra propia mente, de nuestro propio gusto, con nuestras propias palabras. Esa es la espontánea. Pero la planificada es la que se planifica con una estructura, con un tema, con una fijación hacia una que girar en torno a la comunicación de esa obra teatral. Dentro de esa comunicación planificada está lo que es la multidireccional y la unidireccional. La multidireccional es donde se utilizan varios receptores dentro de la conversación que lleva a cabo la escena teatral. Hay diferentes actores, hay diferentes lectores, diferentes receptores. En cambio, la unidireccional va solo con el emisor y el receptor. Ese no tiene estructuras tampoco. Y ahí eso es lo que conlleva donde se realizan las entrevistas, donde se realizan los interrogatorios, los debates, etc. Seguiríamos con qué es un diálogo teatral. El diálogo teatral es una herramienta muy importante dentro del trama de una obra teatral. ¿Por qué? Porque ahí se puede desarrollar todo lo que puede conllevar a un desenlace. O sea, el personaje expone directamente sus expresiones, sus opiniones ante el público. Eso es lo que es el diálogo teatral, que lo hace llegar hacia el público, sin necesidad de un narrador, porque eso lo hace espontáneo hacia el público, el actor, sin necesidad de que tenga un narrador dentro de la escena. Y la característica de estos personajes vienen con unos lenguajes utilizados donde son ágiles o lentos, pueden ser cortos, dinámicos, pueden ser expresivos, creativos. Todo depende del trama en que se realice la obra teatral. A continuación, les vamos a hacer una pequeña intervención donde se lleva a cabo lo que es el diálogo y la comunicación entre dos personas, y esa comunicación y ese diálogo que lo hace llegar al público o la audiencia en general. Pues Tarcisio Benjumea, pues Payo Pacheco, ¿qué contáis de nuevo? Y es que estás tembloso. Ah, pues, la edad, ni sabes tú para lo que me serví. Hombre, aquí pensando cómo han cambiado las cosas, los tiempos de antes, los tiempos de ahora. Hombre, cómo no, cuando uno no se estudiaba, ¿verdad? Sí, señor, no como los pelados de ahora que son flojos, ¿viste? No hacen nada. Y a mí mi mamá me enseñó, mi mamá me mima a peso cocotazo, compa. Imagínate, a ti no te tocó la peor parte. El padre mío me guindaba por el pelo. Venía, me metía unos tablazos y a uno le pegaban por palabras. Y eso era, yo te dije que no hicieras esto. Y para rematar, el padre mío era gago. Yo te dije, imagínate la chanclera que A me ver, daba. la limpia era doble, compa. Y no es nada de eso, sino que a mí mi mamá me daba unos guarepazos, compa, que uno salía como pollo cuando le pegan un garrotazo. Fíjate, todo ha cambiado, inclusive la Semana Santa. Una señora por mi casa tenía un peladito chiquitico, qué pelado tremendo. Le dije que ojalá te saliera el diablo y te llevara. Positivo, vino el diablo, ¡fu! Se lo llevó. A los 5 minutos regresó el diablo llorando. Señora, dígale a su nieto que me devuelva el trinche. Ah, pues. Y allá, que habían dos pelos malos, se fueron a robar un par de patos. Entonces uno se le montó al otro, Ajá. en el hombro y se tiró para el lado de la cerca. Cuando cayó, le cayó un pato encima. Y el pato dice que ¿cuál? Y el que estaba acá afuera le dijo, no preguntes cuál, tira el que sea, tira el que sea. Por eso, hay que estudiar para poder salir adelante. No andar por ahí rajando calles ni haciendo cosas indebidas. A mí, que el estudio me sacó de pobre. Vean, nosotros éramos tan pobres que allá en las culebras cascabel no usaban cascabel sino tapitas de botella. Imagínate, el barrio era tan pobre que había un perrito que se llamaba Kaiser y uno le decía Kaiser al ataque y eso era positivo. El bendito perro le daba un ataque enseguida. Eso no es nada. Nosotros éramos 17 hermanos. Toditos dormíamos en una sola cama, que toditos, ¿cómo dormiríamos apretados? Que toditos soñábamos lo mismo. Ah, qué vaina bravo yo. Ah, pues, ni sabe usted. ¿Cómo será que nosotros teníamos derecho a bebernos el sancocho,
porque en la noche no comíamos. Entonces teníamos que chupar hueso y echarlo otra vez en el caldero ¿Para volverse? para volver a Sí, hacer. señor. La única forma de repetir comía es que dijéramos comía. Por eso es que hay que estudiar, compadre. Sí, señor. Dígalo si no es así. Sí, señor. Y Bueno, esto- pues, y esto- hablamos. Y esto es para todos los niños que estudien, que el estudio es lo que saca uno adelante y te lleva por un mejor futuro y un mejor camino. Bueno, compadre, Nos hablamos vemos, yo. Bueno. Bueno, esto que terminan de ver es la representación sobre lo que es un diálogo entre dos personas en una obra teatral. El diálogo, la comunicación, la conversación, todo eso conlleva en una obra teatral. Y esta pequeña representación que acaban de ver es el ejemplo de lo que hemos hablado, de las diferentes clases de diálogo y de las diferentes técnicas en el teatro. Vamos a seguir en nuestra clase sobre el monólogo. El monólogo en sí, ¿qué es? La palabra mono significa uno y el logo significa palabra. El monólogo, hablamos de un monólogo cuando nos referimos a un solo personaje que realiza diferentes actos en una sola escena. Él puede hacer la representación de varios personajes en una sola escena. Eso es lo que significa el monólogo. Hay una complejidad en el monólogo, ¿cuál sería? Nadie en su propio juicio puede expresar en su vida real sus expresiones en determinado momento. Me explico. Estoy en el parque. Nos conducimos al parque mentalmente. Yo estoy sentada en una banca en el parque. Allí, en ese momento, yo empiezo a expresar mis opiniones o a expresar mis sentimientos. Me río, lloro, aplaudo. ¿Qué va a pensar la gente que está alrededor? Va a pensar que esa mujer está loca. Esa mujer, ¿qué? Eso se soy yo. Pero si estamos dentro de un contexto actoral, si estamos en un momento representativo, en un acto cultural, ya cambia esa complejidad del monólogo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una presentación ante el público. Estamos llevando todo eso ante el público y la representación que estamos haciendo de los diferentes personajes, ya el público está acatando y la audiencia está viendo lo que quiere representar ese personaje con los diferentes personajes que lleva a escena. Esa es la complejidad de hacerlo uno en una parte donde no hay un momento cultural, un acto cultural, al hacerlo en un acto cultural. Sobre la complejidad, esa es la complejidad del monólogo. Existen varias clases de monólogo. Lo que es el monólogo dramático, el monólogo interior y el monólogo cómico. ¿Qué sería el monólogo dramático? Es donde la persona expresa sus pensamientos, da a conocer sus opiniones ante un público. Es cuando el actor hace una idea y unas emociones al público. Este es un valor psicológico, una herramienta muy importante para el personaje. Allí les coloco un ejemplo sobre lo que es el monólogo dramático. Ay, vida mía, ¿por qué te fuiste? Me dejaste solo sin cariño. ¿Y ahora qué soy yo si no soy nada sin ti? Llévame a lo más profundo del abismo y suéltame en las garras de la vida para ver si ella me destruye. Bueno, ya en la clase que ya vimos, que vimos las diferentes, hicimos lo del monólogo. Hasta ahí hicimos la representación de lo que es en sí un monólogo interno. Vamos nuevamente en la próxima clase a hacer la representación de los diferentes monólogos. Nosotros